Siguientes ejercicios corresponden a la determinación de la fuerza resultante cuando son más de dos fuerzas las que debo incluir. En este caso tengo 4. El ejercicio dice que tengo 4 fuerzas actuando sobre un perno A, que es en este punto, y que determine la fuerza resultante sobre el perno. Para ello necesito la magnitud y la dirección, o sea, el ángulo. Ahora, cuando tengo más de dos fuerzas, una solución trigonométrica como la anterior, en la que vendríamos a hacer la ley del paralelogramo o la regla del triángulo, no es muy práctica porque no tengo solamente dos, sino que tengo muchas más fuerzas. En este caso es más conveniente una solución analítica al problema, es decir, descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares, en componente X y componente Y. Esto es lo que ya vimos prácticamente en el repaso que les envié anteriormente, que era la descomposición de las fuerzas, pero igual lo vamos a tocar ahora en el video. Bien, las cosas que tenemos que tener en cuenta son si el ángulo se encuentra adyacente al eje X o al eje Y adicionalmente hacia dónde apunta la flecha. En este caso todas las flechas están saliendo. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es descomponer cada una de las fuerzas. Descomponer las fuerzas. Ok, vamos primero con F1. Ok, F1 tiene el ángulo adyacente al eje X, por lo tanto, la componente en X va a ir asociada al coseno. Entonces, F1X va a ser igual a F1 por el coseno de 30. Es decir, 150 por coseno de 30. Esto es igual a 129,90. Todo está en newtons, ¿ok? Lo voy a colocar acá para no repetirlo. Luego, F1Y va a ser igual entonces a F1 por el seno de 30. Es decir, 150 por el seno de 30. Esto es igual a 75 newton. Bien, ahora vamos a descomponer F2. F2 es esta de acá. Entonces va a quedar, como el ángulo es adyacente al eje Y, la fuerza en Y va a estar asociada al coseno. Entonces, F2Y va a ser igual a F2 por el coseno de 20, en este caso. Y va a ser 80 por el coseno de 20. Esto es igual a 75,18 newtons. Por lo tanto, F2X va a ser igual a F2 por el seno de 20. ¿Y qué pasa? Es negativa. ¿Por qué? Porque esta fuerza, cuando yo la descomponga en el eje X, va a quedar apuntando hacia la izquierda. Es decir, hacia las X negativas. Entonces yo lo que hago es colocar un negativo acá adelante. ¿Bien? Eso va a ser menos 80 por el seno de 20. Que es igual a menos 27,36 newton. Ok, F3 ya está en el eje Y. Entonces vamos a colocar aquí directamente F3Y va a ser igual a menos 110. Menos porque está apuntando hacia las Y negativas. 110 newton. Y por último descomponemos F4. F4 tiene el ángulo adyacente al eje X, por lo tanto la componente en X va a ir asociada al coseno. Entonces va a ser F4X es F4 por el coseno del ángulo, que es 15. Es decir, va a ser 100 por el coseno de 15, que da 96,59 newton. Y por último, F4Y, entonces va a ser por el seno. Y fíjense que va a ser negativa, porque como esta fuerza, al descomponerla, va a quedar acá, va a quedar apuntando hacia abajo. Entonces va a ir hacia los Y negativos. Entonces menos F4 por el seno de 15. Entonces sería 100 por el seno de 15 es igual a 25,88 newton. Ya una vez que tengo descompuestas todas las fuerzas, lo que hago es sumar algebraicamente
todo lo que es en X y todo lo que es en Y. Determino la fuerza resultante. Ahora, yo lo que voy a obtener son las componentes en X y en Y de esa resultante. Entonces, F resultante en X va a ser igual a ¿qué? A 129,90, que está acá. Ok. En X menos 27,36. Esta no tiene X. Y acá 96,59 más 96,59. Esto da como resultado 199,13 Newton. Y la fuerza resultante en Y, vamos a tomar todo lo que es en Y. En la F1 tengo 75, en la F2 tengo 75,18, en F3 tengo menos 110 y en F4 tengo menos 25,88. Esto da como resultado 14,3 Newton. Ahora, estas son las componentes, tanto en X como en Y, de la fuerza resultante, pero yo debo hallar la resultante como tal. Para eso vamos a ver esto en un esquema. Ok, acá podemos ver el esquema en el que yo sé que la componente en X vale 199,13 positivo, por lo tanto va hacia la derecha, y en FY es positivo también, por lo tanto va hacia arriba y vale 14,3. Esto indica que la fuerza resultante es la inclinada de esas dos. Esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto yo puedo determinar la fuerza resultante utilizando el teorema de Pitágoras, porque la fuerza resultante vendría a ser la hipotenusa. Entonces digo, fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 199,13 al cuadrado más 14,3 al cuadrado. Raíz de esto me da 199,64 newtons. Esta es la magnitud de esa fuerza resultante que está inclinada a un determinado ángulo que de momento no conozco, pero yo, para poder dar el resultado, debo decir en qué dirección está ese ángulo, es decir, que debo hallar este ángulo de aquí. ¿Cómo lo hago? Utilizando las identidades trigonométricas. Digo, tangente del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es esta altura, que vale 14,3, entre el cateto adyacente, que es 199,13. Tangente a la menos 1 de esto me da que el ángulo vale 4,11 grados. ¿Ok? Entonces, todos los resultados de vectores resultantes deben ir tanto con su magnitud como con su dirección.